En entrevista con Verónica, ante la ley aprobada por insistencia que había sido observada por el presidente de la República, el Congreso optó por esa medida, la anulación de peajes mientras dure la cuarentena. Lográndolo con más de 100 votos, el congresista Renán Espinosa por Somos Perú expresa los motivos y los pasos que van a seguir. Aquí el video. Y bueno, hoy el Congreso de la República ha sido noticia. Nosotros vamos a enlazarnos en unos momentos con el congresista Renán Espinosa, que es el vocero de Somos Perú, porque ya el Congreso aprobó una ley que prohíbe el cobro de peajes durante el estado de emergencia sanitaria. Hay que recordar que el 7 de abril el presidente de la República, cuando recibió esta ley que había sido aprobada en el Congreso, pues dijo que no estaba de acuerdo, que ya el Ejecutivo de las decenas de peajes que hay a nivel nacional, incluidas algunas que está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues se habían levantado, pero que quedaban 18 peajes a nivel nacional. Y el presidente dijo, el Congreso quiere que esas 18 se suspendan. Y nosotros no estamos de acuerdo, dijo el presidente de la República, y había encomendado, se suponía, a la ministra de Economía a reunirse con las empresas concesionarias de estos peajes para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Entendemos que esto no se ha dado y hoy el Congreso, con 102 votos a favor, 25 abstenciones y una votación en contra, decidió suspender los peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia. ¿Cómo está, señor Espinosa? Muy buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. Sí, bueno, cuéntenos cuándo empieza esto a ejecutarse y si ha habido desde el 7 de abril hasta hoy o ayer algún tipo de contacto con el Ejecutivo. Bueno, el Congreso tiene que enviar el proyecto de ley a la PCM para que éste le coloque el número de ley correspondiente y a su vez enviar al peruano para su publicación. Para nosotros ha sido también un poco extraño que a pesar que el Ejecutivo se pronunció desde un inicio en contra de este proyecto, haya esperado hasta el último minuto del último día. A ver, bien peruano, el último día, el último minuto de ese día. Pero ya está, el Congreso ya lo evaluó el día de hoy, más allá de las opiniones discrepantes que siempre toda acción tiene, a favor y en contra, mayoritariamente por más de 100 votos se tomó una decisión de ir por la insistencia. Sí, o sea que recién hoy día se presentó la observación de manera oficial del Ejecutivo. ¿Aló? No te escucho bien, Verónica. Sí, no hay problema. Bueno, no, yo quería saber si el 7 de abril el presidente se pronunció en contra de esta ley que ustedes aprobaron, el 7 de abril, y yo quería saber si hubo algún tipo de contacto del Ejecutivo hacia el Congreso para que ustedes no insistieran con este tema del peaje, explicando algunos temas económicos que hizo referencia el presidente. Bueno, el día de ayer estuvo la ministra de Economía y el ministro de Transporte en la Junta de Portavoces explicando cuál es la posición del Ejecutivo respecto a este proyecto. Es lo único que hemos tenido sobre el día de ayer. Después todo lo demás se ha escuchado lo que todos en los medios y los pronunciamientos en las conferencias del presidente. Pero formalmente llegó la observación el último día, el 29, y ayer hemos tenido el diálogo con los ministros. Sí, y la ministra, me imagino, y el ministro de Transportes también les explicó que probablemente iba a haber problemas, digamos, en los arbitrajes, porque va a haber arbitrajes. Los peajes, estos 17 que restaban a nivel nacional, pues no iban a perder, digamos, ¿no? O iba a haber, iba a trasladar el tema a un arbitraje, o iban a trasladar los costos luego cuando esto se levante a los usuarios. Bueno, esa es una probabilidad, ¿no? No es algo que va a pasar necesariamente. Es una probabilidad, así que yo entiendo a mucha gente que ha salido a hablar que esto es una hecatombe para el Perú. Yo entiendo que no confíen en los abogados que tiene el gobierno, pero nosotros sí confiamos en los abogados del gobierno y en la eventualidad que alguna de estas empresas decidiese ir por un arbitraje. Estoy seguro que los abogados del Estado sabrán defender la posición que no solamente pasa el Perú, sino pasa el mundo entero, que es una pandemia, y que nuestras leyes se respetan. Si bien es cierto hay contratos firmados, hay derechos de las personas, la Constitución la ampara, pero frente a una pandemia se suspenden esos derechos y también se deben suspender algunos contratos. Así que
nuestra libertad de transitar y nuestros derechos son mucho más importantes que un contrato, pero aún así acatamos para poder combatir lo que hoy está pasando en el mundo entero. Y no es posible que una empresa no lo pueda hacer. Me apena que hayamos tenido que llegar hasta este nivel de aprobar una ley. Qué absurdo, pero hemos tenido que llegar a este nivel, porque tranquilamente las empresas de manera solidaria y en respuesta a un país que lo alberga y que donde están haciendo negocio, gracias por traer sus inversiones, pero también están ganando plata, no puedan ser solidarios con una realidad que está en nuestro país. Pero bueno, ya están las cosas dadas y vamos a esperar qué ocurre hacia adelante. Sí, bueno, los costos de los abogados también va a ir por cuenta nuestra, ¿no es cierto? Digo, de todos los peruanos. Sí, pero estamos convencidos que tenemos toda la de ganar. Nuestra legislación también, e incluso el mismo contrato, también establece cláusulas en este sentido, cuando pasan cosas extraordinarias. Yo no voy a ya terminar por juzgar por completo a los funcionarios de preinversión que hicieron tal vez un mal contrato, porque no estaba dentro del mapa poder establecer un tipo de pandemia como la que vivimos ahora, pero de todas maneras hay cláusulas que tranquilamente se pueden aplicar y en un arbitraje vamos a ganar. Porque eso no es posible, que mientras que el gobierno de un país determina una emergencia y una cuarentena y determina qué cosa debe funcionar para poder cautelar y a impedir el contagio, haya ciertas empresas que al amparo de un contrato que supuestamente intocables no puedan guardar la cuarentena. No sé, se están infringiendo normas también. Entonces, ante esa colisión de normas es que el Congreso toma una decisión y es lo que ha hecho hoy día, ¿no? Sí, y ustedes, digo, el Congreso trató de llegar a este tipo de acuerdo, digamos, con estas concesionarias que tienen a su cargo estos 18 peajes que restaban, para poder, digamos, ser un poco más solidarios, como usted nos está diciendo, ¿o no? Sí, incluso nosotros nos alegramos cuando el presidente anunció que de mutuo el Ejecutivo iba a suspender los cobros de peaje que administra el Estado y que iba a iniciar las conversaciones y que ya estaban conversando con empresas concesionarias. Ya dijimos, es lo mejor, no necesitamos estar sacando leyes para esto. Pero al final el presidente no nos ha explicado nada. Intuimos que ha habido también un fracaso tácito en estas negociaciones, así que lo mejor es sacar una ley como lo que se ha terminado aprobando ahora, ¿no? O sea, ¿le confirmó la ministra de Economía y el ministro de Transportes y Comunicaciones que sí conversaron con las concesionarias o no se dio estas reuniones? No dijo mayor cosa, de verdad que solamente se nos dijo que vamos a perder millones y millones y millones, y nos dijo que lo que vamos a perder es el presupuesto de pensión 65, se equipara al presupuesto de Caliwarma y cosas como estas, ¿no? Que con esta plata se pudo haber comprado tantos hospitales. Ese fue el discurso. Entonces no nos parece que tampoco se deben enfocar cosas en ese sentido. En nuestro país mandan los peruanos, así que nosotros también tenemos que hacernos respetar. Pero frente a todo esto, lo único que nos ha causado en el Parlamento hoy es la sensación de cuanto antes entrar a discutir lo que corresponde en la Constitución para ver estos contratos. Con el cuento de los contratos ley, son intocables, son como el Vaticano, es un Estado dentro de otro Estado, nadie le puede decir nada. Y eso no es correcto. Más aún, Verónica, que hablamos de 2 peajes en nuestra capital, de nuestro país, emblemáticos, que ha llevado a 2 alcaldes a prisión preventiva. Claro. Y eso no se puede pasar por alto, ¿no? Y lo más emblemático es lo que pasa en Pesquera, que no se puede otra cosa más que pasar por el peaje. Totalmente. Este es un tema que ya arrastramos. O sea, veníamos ya con problemas también relacionados al tema de los peajes, por estos contratos leoninos que se habían firmado y habían persistido en el tiempo en 2 gestiones municipales, y de pronto ahora viene este tema de la suspensión del cobro. Por eso es que yo preguntaba si es que finalmente se dio algún tipo de conversación del Ejecutivo con las concesionarias, o de ustedes con las concesionarias, o con Ocitran. ¿Invitaron de repente a Ocitran? ¿Conversaron con Ocitran en el Congreso? No hemos conversado con Ocitran, porque quien debía hacer ese trabajo era el Ejecutivo, porque en eso se comprometió el presidente de la República públicamente en sus conferencias casi diarias, y dijo, vamos a hablar, y estamos ya hablando encargados para que hablen con las empresas, para que dejen cobrar. Entonces, ese es un trabajo del Ejecutivo
que parece no dio frutos, ¿no? Y yo entiendo, Sí. hay algunas empresas que son poco solidarias y bastante inhumanas, hasta con su propio personal, pero bueno, Sí. así que hay que poner orden también acá. Luego de conversar con usted, congresista, vamos a ir con la presidenta ejecutiva de Ocitran. Entonces, vamos también a hacerle las consultas sobre este tema, por supuesto. Y yo quería ir terminando para decirle qué responde usted a quienes dicen que esta medida es populista y que por eso el Congreso, que también ha hecho lo mismo con el tema de la AFP, ha aprobado estas dos leyes. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, cuando no hay argumentos sinceros y cuando a veces se quiere renunciar a la defensa de nuestra nación, de nuestro país, se saca esos argumentos, ¿no? Populistas. Mire, los opinólogos son los que han construido todos estos contratos, todos esos expertos han hecho todos estos contratos que hoy hay que reconocer han estado mal redactados. Mire, ¿cómo al final tenemos? Yo no sé qué tanto escándalo hacen por una concesión de transporte y cómo está quedando. Sería bueno que ahora se va a conversar con Ocitran. ¿Y cómo queda la concesión del aeropuerto nacional que tiene la capital? ¿Cómo queda la concesión de los demás aeropuertos que están cerrados producto de la pandemia? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Alguien ha dicho que van a ir a un arbitraje? Nada. Porque es evidente que necesitamos ser coherentes con lo que pasa en nuestro país. No es esencial cobrar peaje porque siguen cobrando. Entonces hay que ser coherentes. Así que yo tampoco no voy a seguirle el juego a los tecnólogos que yo entiendo. Ellos sí parece que viven en Europa y no entienden la realidad de nuestro país, que lo único que buscamos es también dignidad. Si es que hay autoridades metropolitanas que no han consagrado la dignidad y han preferido la corrupción, nosotros hoy ponemos orden y corregimos eso. Muy bien, muchas gracias, congresista. Todavía no han aprobado lo de los taxis colectivos, ¿no es cierto? Pero probablemente aprueben ahora. No creo, eso como viene de un proceso, de un Congreso disuelto, en una coyuntura distinta, la realidad ahora ha cambiado, estamos en una situación sanitaria distinta, lo más probable es que eso regrese a comisión y termine por tomarse una decisión acorde a la realidad, y estoy seguro que los señores colectiveros entenderán. Eso fue en un contexto y ahora estamos en otro. Hay que buscar el mecanismo de el aislamiento y todo ello. Muy bien. Muchas gracias, congresista. No lo distraemos porque tenemos entendido que siguen todavía ahora en el Pleno. Muchas gracias. Muy buenas noches.